Hola a todos y todas, a quienes nos están mirando o escuchando. Partimos hoy con un nuevo capítulo de este ciclo de entrevistas de Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Hoy día tenemos una entrevista muy especial para alguien a quien le tengo mucho afecto, mucho cariño y quien es mi compañero de trabajo en la dirección de pregrado. Hoy día tenemos el placer de conocer un poquito de la trayectoria profesional de Daniel Bautista Quirós, quien es odontólogo de profesión, pero nos va a contar cómo llegó a trabajar en la Universidad de O'Higgins. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Paloma. Muchas gracias por esta invitación. Daniel, les adelantaba que tú eres odontólogo de profesión, ¿cierto? Pero esta pregunta es fundamental y es la primera y que tiene que ver con si nos pudieras contar sobre tu ruta profesional, cuál fue tu primer empleo, cómo lo conseguiste y cómo llegaste a ser el coordinador ejecutivo de la dirección de pregrado. Bueno, mi primer trabajo, podríamos decir así, fue un mini emprendimiento de clases particulares cuando salí del colegio. Y mi primer trabajo, digamos, formal, propiamente tal, fue en un centro de llamados, en un call center. Mientras estudiaba y podía trabajar algunas horas. Ese fue mi primer trabajo formal, podríamos decir. Y posteriormente tuve la fortuna de encontrar oportunidades también de trabajo, ¿no es cierto?, al interior de la universidad, como el programa, por ejemplo, de tutoría. Yo estudié en la Universidad de Chile, donde hay un sólido programa de tutorías y donde también, al igual que la Universidad de O'Higgins, ¿no es cierto?, son actividades remuneradas. Así que ahí tuve la suerte de poder articular de la mejor forma posible mi estudio con esta oportunidad laboral que ofrece la universidad. Y posteriormente también ahí tuve la fortuna de poder hacer algunas instancias de formación, algunos diplomados en educación antes de titularme, que me permitieron también conocer, ¿no es cierto?, el campo de la educación superior, la formación de personas, que es un ámbito que personalmente siempre me ha interesado mucho. Así que ahí pude ir abriendo camino hacia el área de educación. Y en el 2017, cuando me titulé, terminé mi formación de pregrado en odontología. De nuevo tuve la suerte, he tenido mucha suerte en mi trayectoria profesional, de también poder quedarme trabajando como funcionario de mi facultad, donde me había formado como coordinador de la unidad de apoyo al aprendizaje de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, donde yo creo que ese puesto fue una de las mayores escuelas que he tenido. Y luego de ese trabajo, que culminé el 18 de octubre del 2019, llegué a la Universidad de O'Higgins como coordinador del área de enseñanza y aprendizaje en el año 2019 y actualmente, a partir de este año, estoy en las labores de coordinación ejecutiva de la dirección de pregrado. Entre medio también pude hacer un magíster en educación, que ahí también consolidé ya esta trayectoria, ¿no es cierto?, profesional a seguir, donde a pesar de ser profesional de la salud, ser odontólogo de formación, mi ámbito de especialidad, mi motivación, mi pasión está en la educación superior. Y ahí afortunadamente me he podido dedicar en cuerpo y alma a eso. Daniel, ¿qué aciertos y qué desaciertos has tenido durante tu trayectoria profesional? Bueno, como te decía, yo me considero muy afortunado en mi trayectoria profesional. Desaciertos, no sé si pueda nombrar algunos. Claramente uno siempre tiene, no todas las experiencias profesionales son perfectas ni son totalmente positivas siempre, pero afortunadamente no sé, no recuerdo así como desaciertos o problemas específicos. Sin embargo, uno de todas sus experiencias, ¿no es cierto?, ya sean autogestionadas o cuando uno es empleado formal, siempre son oportunidades de aprendizaje. Entonces, eso es lo que más rescato, a pesar de las dificultades, de lo difícil que puede hacer algún trabajo, ya sea que uno lo compatibilice o no con la vida estudiantil, siempre han sido importantes oportunidades de aprendizaje, así que eso es lo que más rescato. Y en cuanto a los aciertos, ¿cuáles crees tú que serían como los aciertos más destacados de tu trayectoria? Yo creo que uno de los grandes aciertos fue aprovechar las oportunidades de formación temprana, no esperar, por ejemplo, bueno, como parte de mi trayectoria, así como las trayectorias profesionales no son perfectas, las trayectorias formativas tampoco. Yo también tuve ahí algunos tropiezos en mi avance académico, lo cual, ¿no es cierto?,
visto ya hacia atrás, ¿no es cierto?, tuvo la ventaja de poder darme el tiempo, ¿no es cierto?, y el espacio para poder también dedicarme y explorar otras áreas del conocimiento que finalmente terminaron por interesarme. En ese sentido, por ejemplo, yo destaco la formación que tuve gracias a un diplomado gratuito que se dictó en la UNESCO de inclusión a la educación superior, que yo creo que fue el primer, digamos, el punto de inflexión más importante donde yo ya empecé a decidir, ¿no es cierto?, que mi ámbito de acción, a pesar de la profesión que estaba estudiando, claramente iba por el lado de la formación y de la educación. Yo creo que esos han sido los grandes aciertos, poder aprovechar las oportunidades que ofrecen las diversas profesiones, ocupaciones, ¿no es cierto?, para, en vez de encasillarse, ¿no es cierto?, o necesariamente profundizar en algún ámbito laboral, verlo también como perspectivas que amplían las posibilidades y que en el fondo uno puede elegir distintas perspectivas donde también puede darle distintos rumbos a su carrera. Daniel, ¿qué competencias has tenido que ir desarrollando o fortaleciendo a lo largo de tu trayectoria laboral? Bueno, principalmente el trabajo en equipo. Yo creo que ese es es un aprendizaje permanente. Uno nunca termina de aprender, ¿no es cierto? Uno nunca termina de aprender a convivir y eso también se lleva a los aspectos profesionales, sobre todo en momentos, ¿no es cierto?, donde toda la vida de todos, ¿no es cierto?, profesional, personal, ha estado atravesada por un contexto, ¿no es cierto?, de gran dinamismo. Y poder consolidar, ¿no es cierto?, poder trabajar con personas en ambientes de diversidad cultural, ideológica, ¿no es cierto?, de perspectiva sobre la disciplina, sobre los procesos educativos. Eso ha sido uno de los grandes aprendizajes, uno de los grandes valores que he podido, o uno de los grandes aprendizajes que continuamente he podido ir perfeccionando a lo largo de mi trayectoria profesional. Asimismo, también la rigurosidad, que también es un aspecto que se va construyendo, ¿no es cierto?, progresivamente, sobre todo cuando tenemos estas trayectorias formativas un poco especiales, donde uno muchas veces se desvía, ¿no es cierto?, del camino que se supone que uno debe seguir. Por lo tanto, ahí eso yo creo, el dibujar esa trayectoria, ¿no es cierto?, tan particular a lo mejor, me ha forzado, ¿no es cierto?, a tener una perspectiva de aprendizaje respecto a los nuevos campos en los que uno se va en los que uno va profundizando, en los que uno se va desempeñando y eso también, ¿no es cierto?, lleva a aprender mucho de los equipos de los cuales uno forma parte. ¿Hay algo que tú consideres muy importante para la vida laboral y que no hayas aprendido en la universidad? Eh, yo creo que sí, el trabajo con otros. A lo mejor son cosas que uno ejercita en la universidad, en su formación, ¿no es cierto?, pero muchas veces no son aprendizajes explícitos, ¿ya? Yo nunca tuve una actividad curricular, ¿no es cierto?, orientada, por ejemplo, al trabajo en equipos propiamente tal, o dinámicas de equipo, ya sea en ámbitos de salud, de educación, pero, bueno, gracias también a la profesión, ¿no es cierto?, o a mi carrera de pregrado, que también se basa mucho en el contacto con personas, en formar equipos, eso también me ha permitido proyectar esos aprendizajes, ¿no es cierto?, a todos los desafíos laborales y los desafíos de la vida que uno puede enfrentar. Súper. Y por último, Daniel, bueno, lo hemos repetido en las otras entrevistas este año y estamos a poquito ya de tener nuestro y nuestras primeras estudiantes egresados de la Universidad O'Higgins. Entonces, en ese contexto, quisiera pedirte algún consejo, algún mensaje que tú quisieras dirigirle a estos y estas estudiantes que están justamente y prontamente a transitar hacia el inicio de su vida laboral. Desde mi experiencia, lo que más considero que les puede servir o que puede ser un apoyo fundamental es siempre tener una perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida. Las experiencias de formación, ya sean experiencias de formación científica, técnica, ¿no es cierto?, o profesional y laboral, no solamente son experiencias de aprendizaje o formación para la disciplina, sino que son experiencias de educación para la vida. Y yo creo que en estos tiempos, ¿no es cierto?, donde todo el campo profesional, en prácticamente todas las disciplinas, se ha movido mucho, está muy dinámico, las condiciones en las cuales nos desempeñamos ya no son las mismas que hace 2, 3 años atrás, tener esta perspectiva de aprender, ¿no es cierto?, de aprender de los distintos escenarios, aprender de las dificultades para también proyectarse en un ambiente laboral que va a estar marcado por el dinamismo. Y junto con eso, ¿no es cierto?, y también a partir de mi experiencia personal, no porque uno estudie una carrera, ¿no es cierto?, o una disciplina en particular, eso significa necesariamente que nuestro camino profesional, ¿no es cierto?, es como un embudo que se va cerrando y se nos va
encogiendo, digamos, el abanico de posibilidades donde nos podemos desempeñar, sino que por el contrario, y también atendiendo al contexto, estas son oportunidades que abren muchas puertas y teniendo esa disposición a aprender, ¿no es cierto?, uno también las puede aprovechar y muchas veces llevar a cabo exitosamente trayectorias profesionales enriquecedoras, no perfectas, ¿no es cierto?, pero muy enriquecedoras, aun cuando uno se aleje un poco del trayecto que se supone que uno debe seguir de acuerdo a lo que estudia, a lo que elige o a sus intereses. Daniel, muchas gracias por tus mensajes. En general han sido muy interesantes conocer parte de lo que ha sido tu trayectoria, de tu carrera, de tu formación. Y la verdad es que cuando revisaba a quienes podríamos entrevistar, eras tú una de las personas más interesantes de poder contar con tu experiencia. Como lo hemos repetido y como lo dice el nombre de este programa, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Así que a todos quienes nos están viendo, a quienes nos están escuchando, nos conectamos en una próxima oportunidad de conocer otra trayectoria, otra experiencia laboral y profesional de diversas personas que van a estar en este ciclo de entrevistas llamado Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Que estén bien. Muchas gracias.